Sí, muy buenas tardes, Jonathan. Para mí es un placer, es un honor poder compartir con usted. De hecho, este es el primer espacio que podemos compartir y espero que sea mucho más. Don José, un segundito, porque acaban de decir que aquí que no tenía audio. Ahora sí, parece que hasta ahora me escucho. Bueno, le retomo. Primero que nada, agradecerle, doctor, por estar en esta tarde con nosotros. Básicamente esta pequeña entrega que estamos haciendo el día de hoy en respuesta a la campaña de recolección de no tradicionales extraordinaria, que la estamos haciendo diferente a las campañas normales que hacemos todos los meses. Estamos haciendo una campaña extraordinaria, incluso con recolección en diferentes puntos críticos que precisamente usted nos decía, para apoyar al Ministerio de Salud con esta situación. Usted el viernes pasado nos convocó al Comité Municipal de Emergencias para poder abordar o buscar también apoyo interinstitucional para atender esta situación que es muy puntual y muy específica. Y yo quiero que le contemos un poco a la población qué es diferente en este momento. El dengue ya hace mucho tiempo existe, ¿verdad? Está hace mucho tiempo en el cantón. Nosotros, de hecho, parte de la prevención para controlar estos vectores es la recolección de no tradicionales, pero ¿qué precisamente es lo que cambia en este momento? ¿Por qué convocar a la Comisión Municipal de Emergencia? ¿Por qué el apoyo interinstitucional? Precisamente, ¿qué es lo que enciende la alerta para poder hacer esta colaboración interinstitucional extraordinaria? Sí, muy buenas tardes, Jonathan. Para mí es un placer, es un honor poder estar con ustedes acá, con usted y con la audiencia que en este momento nos está viendo, nos está escuchando. Y espero que no sea la primera vez, sino que sea muchas más, ¿verdad? Que nos podamos tener este tipo de conversatorios. Pero efectivamente, bueno, sí, usted plantea una consulta muy importante, es decir, el dengue lo hemos tenido desde siempre, de la década 90, el país entró en una emergencia nacional, sobre todo en las zonas costeras, Punta Arenas, pero no hemos podido todavía ganarle a esta enfermedad. ¿Y por qué digo esto? Porque esto no depende solamente del Ministerio de Salud, tampoco depende de la Caja ni de las otras instituciones que tienen que ver con el tema de recolección de residuos como lo es la municipalidad, sino que este tema depende de todos, es decir, depende de la colaboración de cada uno de los que vivimos para nuestro contexto en este cantón. Entonces, por eso es que es importante estos espacios, porque realmente el país ha vivido un aumento de casos. De hecho, andamos alrededor de los más de 25,000 casos a nivel nacional por notificados por esta enfermedad. Y en el cantón de Orotina, hasta la semana 40, tenemos más de 700 casos también registrados en este cantón. Y bueno, esto se hizo un análisis, ¿verdad?, epidemiológico a nivel nacional. Y Orotina está dentro de los 15 cantones que el Ministerio de Salud ha priorizado como para una intervención de este tipo. De hecho, por eso es que el viernes pasado, como usted bien lo acotó hace un momento, hicimos un llamado aprovechando la reunión de la Comisión Municipal de Emergencias de Orotina para poder articular de manera efectiva para lograr el objetivo que es esta movilización nacional en 15 cantones que se están priorizando, y específicamente Orotina es uno de ellos, y por eso estamos en esta movilización comunal. Y agradezco mucho a la Municipalidad de Orotina por este esfuerzo que ha hecho, porque yo sé que, como usted bien lo dijo, se está haciendo una recolección no tradicional extraordinaria, es decir, a nivel de todo el año ya se cumplió, digamos, las recolecciones no tradicionales que ya se habían establecido, y que estas son extraordinarias. Y le voy a dar un dato importante para que usted lo tenga ahí. Al día de hoy, la recolección no tradicional que ha efectuado la Municipalidad de Orotina, se ha recogido 8 toneladas, es decir, entre miércoles, jueves y viernes, a lo que veamos hoy, se han recolectado 8 toneladas de residuos no tradicionales. 8 toneladas de residuos donde ya no va a existir un criadero del mosquito del dengue, y eso va a representar un impacto importante en la salud de Orotina. Eso me parece, bueno, creo que Keylor por ahí, Keylor, que es nuestro gestor ambiental, también me va a pasar algunos datos, y pues nos alegra muchísimo.
sobre todo por la seguridad de nuestros ciudadanos. O sea, al fin y al cabo de eso se trata. Y tal vez también conversamos respecto a la necesidad y la importancia de que las personas comprendan por qué, qué es el tema del dengue. El dengue, como te digo, es historia patria. Ya convivimos, ya hablamos del dengue, ya nos revisamos las plaquetas, ya tomamos jugo de uva, ya, ¿verdad? Todo lo que, la acetaminofén, bueno, todo esto, a los que nos ha dado dengue, que eso es horrible. Sabemos que como cuál es el proceso y cómo va la cosa, pero particularmente esto se hace de manera extraordinaria es precisamente porque aún hay un aumento, ¿verdad?, en la cantidad de casos. De hecho, también trabajamos en la parte como parte de los esfuerzos que se hacen de acá del Departamento de Comunicación. Por ahí vemos un poco de la campaña que se hizo y yo quiero preguntarle lo que se viene haciendo, digamos, durante toda esta semana y hasta el día sábado. Y podemos ver, esta precisamente es el mensaje que está en las pantallas de la plataforma de servicios, y vemos que el miércoles 9 de octubre, en parte de lo que es recolección, esto es de parte de la municipalidad, se recolecta Imbu San Vicente, jueves 10, Cuatro Esquinas Oeste, viernes 11, Mastate, Guayabal y Piedra Azul, y sábado 12, todas las localidades anteriores que hemos mencionado. ¿Por qué, doctor? Claro que estas recolecciones están muy enfocadas a estos sitios en específico, ¿verdad? Pero no fue por antojo de la municipalidad, no, fue precisamente porque el Ministerio de Salud nos indica que ahí hay casos especiales en donde tenemos que trabajar. ¿Por qué precisamente estos sitios son más importantes o por qué tendríamos que dirigir o tuvimos que dirigir el esfuerzo de la recolección precisamente a estos lugares? Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, se tuvo que hacer una priorización de localidades para poder ser efectivos. Aquí lo que andamos buscando es que con el recurso que tenemos, porque los recursos son limitados y tal vez más adelante podemos hablar de eso, tenemos que maximizar lo que tenemos y ser efectivos. Nosotros hicimos un análisis epidemiológico, también un tema histórico, ¿verdad? Un tema de cuál ha sido el comportamiento histórico de las comunidades de Latina, y tomando en cuenta estos dos elementos, entonces tuvimos que priorizar estas localidades como las que iban a ser parte de esta movilización, que no quiere decir que sean las únicas. Es decir, nosotros tenemos dengue, la distribución de casos está a lo largo de todo el cantón, ¿verdad? No hay un lugar. ¿Por qué? Porque las condiciones se prestan. ¿Por qué? Porque la altitud se presta, la temperatura y otras características humanas de conducta que también influyen en este tema. Pero tratamos de priorizar para ser efectivos porque los recursos son limitados. En este momento nosotros queremos también hacer un llamado a las demás instituciones y también a la empresa privada para que se una a esta movilización que no ha terminado. Mañana a partir de las 6 de la mañana nos vamos a concentrar en las afueras del Ministerio de Salud para hacer otra movilización, o sea, para continuar con esta movilización, volver a esas comunidades para seguir insistiendo. El día de hoy, le voy a contar, el día de hoy anduve en la localidad de Cuatro Esquinas, casa por casa, visitando las comunidades, uniéndome a este esfuerzo comunal e institucional, porque es importante también tomar en cuenta que varias instituciones dijeron sí al llamado del Ministerio de Salud, y yo quiero agradecer a todas ellas, porque realmente sin la colaboración de ellos ni tampoco de la ciudadanía, esto no hubiera sido un éxito. Imagínense, 8 toneladas en 3 días, o sea, eso es, y en localidades priorizadas, eso es para mí es un éxito, o sea, para mí es un logro muy importante, y creo que estamos ganando territorio al dengue. Ahora que anduve en la mañana en esas localidades, se topa uno con varios tipos de personas. Se topa con esa persona que uno le dice, mire, andamos en hay un problema de dengue, andamos una recolección no tradicional, queremos que usted se sume, ¿verdad? Mañana va a pasar el camión, saquemos. Miren, la gente no ha terminado uno de decir las cosas que ya andan buscando en el patio que sacar, ¿verdad? Y eso para mí, vea, me llena de orgullo, porque no hay que convencer mucho, porque nosotros andamos motivando, andamos educando, andamos tratando de que la gente entienda que eso es una responsabilidad de todos. Pero hay otro tipo de personas que como que no es con ellos,
O sea, como que el tema no es con ellos, como que es responsabilidad mía tener que limpiar el patio de las personas. Y yo le voy a hacer una consulta a usted, Jonathan. ¿Usted cómo se sentiría usted que yo tenga que ir a su casa a barrerle su casa, por ejemplo? ¿Verdad? Es algo que no entra dentro de la lógica, ¿verdad? Que yo tenga que limpiarle su casa, por ejemplo. Y es exactamente eso, ¿verdad? Que la gente a veces, la percepción es que es responsable del ministerio, los compañeros, por ejemplo, del manejo integrado de control del vector, que andan casa a casa educando y buscando criaderos, como que la percepción, no es la mayoría, no puedo decir que es la mayoría, pero existe una minoría de la población que todavía considera que somos nosotros los que tenemos que ir al patio a buscar los criaderos, a sacarle las cosas, y no, eso es responsabilidad de cada uno. Si le dedicáramos tiempo, unos 10 a 15 minutos, una vez por semana o 2 veces por semana, para que usted le haga un recorrido a su patio, ande buscando llantas, porque le voy a contar que los principales criaderos que tenemos aquí en el cantón son las llantas, son los tarros, son los baldes, son las canoas, son los bebederos de animales. Usted le da el agua al perro o ¿verdad? Al animalito que usted tenga ahí y parece que no les importa la calidad del agua, entonces nada más le vierten un poco de agua más y ahí están las larvas. Entonces necesitamos que la gente... ¿Será que yo creo que a veces me da la impresión de que es que normalizamos el dengue? Claro. O sea, se normalizó el dengue y ya se convirtió como... Y tal vez quizás no le estamos dando la importancia porque no es una gripe. Ok, tal vez ya dijimos, no, que la fueguedúa y ya se también fue y listo. Pero también entiendo que hay nuevos tipos de dengue que son más agresivos. ¿Eso es así? Sí, lo que vos decís es cierto. Hemos normalizado, porque lo hemos tenido ya por años. Digamos que me atrevo a decir que como que le hemos perdido el miedo al dengue, porque el dengue es una enfermedad viral, ¿verdad? Que eso es muy importante, es un concepto que hay que tener claro, es una enfermedad viral que es transmitido por un mosquito, ¿verdad? De la especie Aedes aegypti, o hay otra especie que se llama Aedes albopictus, que lo hemos también identificado aquí en el cantón. Entonces, estos mosquitos, tanto el Aedes aegypti como el Aedes albopictus, son los que transmiten el virus del dengue. Y bueno, el tema del nuevo dengue, pues te voy a aclarar este asunto. Ajá. Históricamente nosotros hemos tenido 3 de los 4 serotipos del dengue. Está el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4. Son 4 serotipos, o sea, 4, por decir, variantes del dengue, pero es una misma enfermedad. Okay. Siempre hemos tenido el 1, el 2 y el 3 circulando, pero en los últimos meses... a final del año pasado se ha introducido el dengue 4 y ya en este momento está circulando el serotipo 4 en el cantón. Entonces, obviamente, para que vos me puedas entender y la comunidad también que nos está escuchando y viendo, la mayoría de personas están susceptibles a este nuevo serotipo y por lo tanto, pues si está circulando, pues todos estamos expuestos a tener dengue por este serotipo. Entonces básicamente esa es la razón, pero no es que es un nuevo dengue, sino que se introdujo al país un nuevo serotipo que es el que nos está dando problemas. Pero igual tenemos circulando el 1, tenemos circulando el 2 y otras variantes, pero también el 4 lo hemos identificado. Eso es algo muy interesante cuando se dice que hay diferentes circulando, porque ahí va mi otra pregunta, porque en esto lo más importante quizás es poder tener la conversación para poder derribar algunos mitos o algunas consultas que la gente normalmente se hace en la calle o que no comprende, como yo soy un ciudadano como cualquiera y pues uno no es doctor y no sabe muchas cosas, pero son cosas que por ejemplo se escuchan. Estamos claros en que primero que nada el dengue es una enfermedad mortal, ¿o no? Sí, claro. Sigue siendo. Por eso es que lo que vos dijiste hace un momento tiene sentido, es decir, le hemos perdido miedo, lo hemos normalizado, dijiste hace un momento, y sí, le hemos perdido miedo. ¿Por qué? Porque el dengue es una enfermedad que puede producir la muerte. Y yo no quiero tampoco entrar en alarmismos, ni tampoco, ¿verdad?, que no se me malinterprete, porque esa no es la idea, sino que le tomemos conciencia a esta enfermedad que todavía está presente. No podemos decir, bueno, no tenemos dengue, ¿verdad? Eso ojalá algún día lo logremos, pero
pero está muy complicado por el clima, por el lugar, por la conducta de las personas, pero el dengue mata, y está comprobado que el dengue mata. Hay otro tema que es que dicen, bueno, a mí me dio dengue ya. A mí ya, entonces yo tengo las defensas y a mí es muy difícil que me dé dengue. Entonces difícilmente. Pero una persona puede contagiarse con dengue más de una vez. Sí, claro, tenemos 4 serotipos, entonces tiene, Exacto. por decirle, el derecho de contagiarse los 4 serotipos, ¿verdad? Entonces se puede contagiar 4 veces. Pero también hay que pensar en nuestras familias, ¿verdad? Hay que pensar en nuestros hijos, hay que pensar en los adultos mayores, hay que pensar en esa población que tiene la inmunidad baja, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que están padeciendo de cáncer o de una enfermedad crónica, ¿verdad? Terminal. O sea, hay que pensar en esa población que también está expuesta y que son los que más sufren, ¿verdad? Yo creo que aquí es un tema de conciencia, es un tema de que nos pongamos en acción, ¿verdad? Por eso es que esta movilización viene a unirnos como no solamente a nivel institucional, sino también comunal. Como te dije hace un momento, estaba en la mañana viendo los recorridos, yo estuve iniciando en Cuatro Esquinas, estuvimos ahí en el INBU, en San Vicente y en las localidades que hemos priorizado, y me da gusto de que la gente acceda. Por ejemplo, había una señora con un bebé de un mes y decía, y tenía el patio sucio. Y decía, yo estoy sola, no puedo, nosotros le ayudamos. Claro. Es decir, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir a ella que una bebita de un mes, ¿verdad? Asoleándola ahora en la mañana y yo no voy a hacer nada, ¿verdad? No, vamos a ayudarle, aquí está, ¿me entiende? Pero hay personas que más bien, con una actitud negativa, ¿verdad? No nos permiten el ingreso, no nos colaboran, ¿verdad? No se apuntan en este tema, y este es un llamado para que usted se apunte. Si usted me está escuchando, Orotina, apúntese a esta movilización, y no solamente por ser esta movilización, sino que ya la municipalidad de Orotina ya tiene definidas rutas para hacer recolección no tradicional, y participe de esa manera para que cuando toque recoger lo no tradicional en su comunidad, en su barrio, en su calle, ojalá usted el día antes usted saque los residuos para que el carro se lo pueda llevar. Esos son, vamos a ver, son acciones importantes que de la comunidad lo podemos hacer, y esta no va a ser la única movilización. Vamos a seguir haciendo más de este tipo en diferentes otras localidades, y ocupamos del apoyo no solamente institucional, sino que también la empresa privada y las comunidades. De hecho, básicamente es un tema de salud pública. Cuando hicimos la campañita, pues es muy claro, es un tema de proteger a la familia, así de sencillo, ¿verdad? Es un tema de proteger a la familia. Todos tenemos, obviamente, yo como padre de familia, yo me veo ahí, ¿verdad? Nosotros siempre, todos los papás, y obviamente que las mamás estamos ahí, es para proteger a nuestros hijos, a proteger a nuestra familia. Es un tema de salud pública en donde apuntarse, yo digo que es una obligación, tenemos que hacerlo porque la idea es no enfermarnos, es mantenernos sanos. Ahora que estabas hablando, aquí voy a poner escribirlo acá, ahora que se estaba diciendo acerca de los no tradicionales, nada más, obviamente en esta campaña que estamos haciendo es muy específica, va a sitios muy específicos, ¿verdad? Ya los vimos, y por esta campaña pues no podría, digamos, que otro ciudadano como apuntarse, a menos de que quiera llevar los residuos a otra parte, pero en la general es, como está diciendo el doctor, en las próximas campañas todo el mundo se puede apuntar, porque tenemos campañas regulares, ¿verdad?, de residuos no tradicionales. Y ellos, si ustedes quieren meterse y ver cuáles son las fechas y cuáles son los sectores, e incluso están geolocalizados, ahorita podemos ver una captura para que vean cómo es más, se los voy a mostrar. Vean. Vamos a ver. Ustedes, cualquiera de todos, pueden ingresar a la página de la municipalidad. Voy a irme acá a compartir la pantalla para que lo vean. Porque en algún momento me preguntan, bueno, ¿y cómo yo accedo a
Texture Capture, aquí estamos y quito este. Vamos a ver un segundito para elegir el desktop. Voy a pasarlo para acá y aquí lo pasamos. Bien, voy a compartirles un segundo. Vean, cuando ustedes entran a la página de la MUNI, vamos a quitar esto para que no nos estorbe. Cuando ustedes entran a la página de la MUNI, ya quitamos eso. Ustedes van a encontrar acá un micrositio que se llama Ecointeligencia. Este que está acá. Esto aquí es donde nosotros administramos todo lo que tiene que ver con temas de recolección de todo tipo, ¿verdad? Aquí ustedes, bueno, pueden encontrar denuncias ambientales, un poco de la parte de recolección, y aquí se van dando los tipos de recolección. Aquí están los valorizables, aquí viene la ruta urbana, plantel, el centro de acopio, los puntos de interés. Pero también ustedes van a encontrar la recolección de no tradicionales, aquí está. La programación de las rutas, con solamente hacer así, ya ustedes la encuentran tanto geolocalizado, digamos. Y si ustedes ven aquí en la pura esquinita, aquí observamos lo que está en rojo es la ruta este, ¿verdad? Lo que está en verde es la ruta centro, lo que está en moradito, esta que está acá es la ruta norte, y en amarillo está la ruta sur. Ahí no se ve porque la pantalla es muy pequeñita, pero en la esquina inferior derecha están las fechas. Dice las fechas y dice las rutas, y ahí mismo usted puede ver por dónde, a qué momento pasa por su casa, a qué fecha pasa por su casa, pues según los colores, y con eso puede, como dice el doctor, apuntarse a esta recolección que básicamente es para proteger su familia, ¿verdad? Para proteger su familia, para que protejamos todos juntos a nuestros seres queridos, que es lo que todos buscamos, ¿verdad? Andamos buscando precisamente eso. Material, digamos, información general del dengue, sencilla, usted me va corrigiendo. Ya sabemos que se transmite por un mosquito, solo por cultura general. Los síntomas más frecuentes son la fiebre alta y repentina, según las notas que ustedes mismos nos proporcionaron, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolores articulares, náuseas, vómitos, erupciones en la piel y en algún caso un poco más aislado, sangrado leve o por la nariz o por las encías. Eso es muy importante porque nada de esas cosas nos suenan a dengue, ¿verdad? Eso, digamos, usted me dice, me sangra las encías y yo digo, es dengue, y nadie se le ocurriría pensar que eso podría ser dengue. O, por ejemplo, erupciones en la piel. Tampoco pensaría yo que es dengue si me dan erupciones en la piel. Pero, como vemos, son más síntomas de los que podríamos pensar. Luego de acá, ¿cómo es el diagnóstico del dengue? Ya nosotros vamos a la consulta. Ciertamente nos sacan sangre y todo el mundo sabe que le van a hacer sangre y que cuando le revisan las plaquetas y todo el asunto, ese es el asunto. Pero ¿cómo es el diagnóstico detrás de cámaras del dengue? Sí, lo más importante, Jonathan, y aquí quiero aprovechar este espacio, porque tenemos población de que no consulta. Tenemos población que no consulta y para nosotros tanto para ellos como para nosotros es un problema. Digo la persona porque como bien lo acotaste hace un momento, lo hemos normalizado, le hemos perdido el miedo al dengue. ¿Para qué voy a ir? Tal vez la gente dirá, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a consultar, verdad? Y es muy importante que vaya a consultar, primero que todo porque cuando la persona consulta y el médico tiene la sospecha, ¿verdad?, de que sea un dengue, ellos están en la obligación de notificarnos a nosotros el caso, ¿verdad? El caso que diagnosticaron, el caso sospechoso, tienen obligación cualquier profesional en salud, ¿verdad?, ya sea el área de salud de aquí de Rutines San Mateo o un consultorio privado, están en la obligación de reportarnos durante las 24 horas después del diagnóstico ese casito de dengue. Nosotros lo que hacemos es recibimos esta notificación, lo mapeamos en nuestro en nuestro mapa, ¿verdad?
la redundancia, y nosotros luego hacemos las intervenciones para cortar transmisión inmediatamente sobre ese caso, con el fin de que no se propague el virus en ese barrio, en esa localidad. Mira, lo que le llamamos un tratamiento focal, que básicamente es la búsqueda del caso, la revisión del caso en 50 metros alrededor, eliminación de criaderos y fumigación. Esto se hace con el fin de cortar inmediatamente la transmisión y evitar que se siga, digamos, multiplicándose la cantidad de casos. Y con esto es una labor muy importante, pero si la persona no va a consultar, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros del caso? Y es precisamente lo que hablamos, tal vez por el miedo, ya le perdimos el miedo al dengue. Entonces, y es que mucho, por ejemplo, yo lo he escuchado, pero ¿para qué voy a ir a la caja si lo que me van a dar es acetaminofén? Acetaminofén que tengo aquí. Y eso tal vez es un tema que hay que analizar, porque realmente no, digamos, es muy importante que la persona vaya a consultar. Primero para efectos nuestros, para que nos enteremos y vayamos a hacer el tratamiento focal, que es lo que le expliqué hace un momento. Pero el bloqueo, lo que se conoce como bloqueo, pero el tema es que también la persona recibe la atención médica. O sea, el médico está en la obligación de revisarlo, está en la obligación, por ejemplo, de hacer los estudios, a historiar el paciente, ¿verdad? Y eso es lo que usted me decía. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de una historia clínica, ¿verdad? Hay que ver los síntomas que ha tenido el paciente, porque cuando hablamos de fiebre puede ser cualquier cosa, puede ser dengue, puede ser chikungunya, puede ser malaria, puede ser una virosis de otro tipo, ¿verdad? Una influenza, es decir, pueden haber muchas otras enfermedades de fondo que el médico tiene que ir descartando y hacer diagnóstico diferencial, pero realmente nuestros médicos, por dicha, acá en la zona, pues están ya acostumbrados a ver casos de dengue y tienen, digamos, un ojo más asertivo, ¿verdad?, en tema de dengue, pero es importante que la persona vaya para recibir atención médica. Vamos a ver, habíamos hablado que el dengue mata, ya hay síntomas que son sugestivos de lo que conoce como dengue grave. O sea, hay síntomas que al médico le prenden los bombillitos de alerta para decir, ojo, esto no es un dengue, o sea, no es la evolución, vamos a ver, leve de un dengue, ¿verdad? Sino que podría ser que el paciente esté entrando o esté a punto de entrar a lo que se conoce como un dengue grave, donde hay manifestaciones de, por ejemplo, masas abdominales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿verdad? Donde esa distensión o lo que se conoce como ascitis, que es una acumulación a nivel abdominal, eso quiere decir que hay una extravasación de líquido y eso está complicando la salud y comprometiendo la vida del paciente. Por eso es importante que el paciente o que la persona vaya a consultar para que sea valorado por un experto en medicina, ¿verdad?, un médico, y lo pueda revisar, lo pueda historiar, le pueda contar su evolución. Obviamente los exámenes son importantes porque esto viene, digamos, a reforzar o a tener criterios para tener el diagnóstico o tener criterios para hacer diagnóstico diferencial, ¿verdad? Pero sí es importante que la persona vaya, porque, como le digo, podría ser que la persona esté entrando a un dengue grave y llegue a un punto que sea irreversible y ya no hay marcha atrás. Entonces, por eso es que es importante ir a tiempo, consultar a tiempo. También hemos visto 3 tipos de pacientes. Hemos visto los pacientes que llegan a tiempo, ¿verdad? Perfecto. Hemos visto los pacientes que llegan 2, 3, 4 días después, y hemos visto pacientes que del todo no llegan, ¿verdad? Y este es el llamado para aquellos que no llegan, por la razón que sea, y hacemos un llamado para los que llegan tarde, porque es importante que lleguen a tiempo. Podría ser que de verdad que ya sea muy tarde y no podamos hacer nada. Doc? ¿Qué es a tiempo? A tiempo es, usted tiene fiebre alta, ¿verdad?, repentina, tiene dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, dolor retroocular, ¿verdad?, sobre todo el movimiento de los ojos, le aumenta el dolor, síntomas, digamos, sugestivos de un dengue, y máxime si sabe que el vecino tiene o que en el barrio hay, porque son datos epidemiológicos, ¿verdad?, que la vecina tuvo,
Y la semana pasada la vecina tuvo, ¿verdad? Dengue, entonces yo puedo tener dengue también, claro. Exactamente. Y tal vez la vecina, por la razón que sea, no fue a consultar, entonces nadie se dio cuenta de ese caso, ¿verdad? Entonces es importante que la persona vaya a consultar a tiempo, ¿verdad? Le perdimos el miedo al dengue, y eso es un llamado. Y cuando usted me dice todo esto, yo diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que perder el miedo al dengue? Me ha hablado usted de tantos tipos de diferentes y todos, algunos graves, otros leves, etcétera, que básicamente lo que me hace pensar es que el dengue es una lotería. O sea, usted puede tener el más leve o puede tener el más grave, pero los síntomas son similares. Entonces, ¿cómo saberlo? Solamente yendo a consultar, haciendo los exámenes y aunque sea algo normal, hay que entender que el dengue no es una gripe. Es que eso es el asunto. Hay que entender que el dengue no es algo para descuidar. Si uno tiene esos síntomas, mejor ir de una vez, porque usted no sabe cuál es el tipo y cuál es la gravedad, sobre todo porque posiblemente también se pueda sumar a cualquier otra enfermedad que ya uno tenga, cualquier otro padecimiento, ¿verdad? Y a pesar, aunque sea una persona sumamente saludable, usted no sabe cuál es precisamente el tipo, digamos, de todas las de dengue. Yo le digo tipo, no sé, usted le llama diferente porque conoce la terminología, pero usted no sabe qué es lo que tiene, ¿verdad? Usted realmente no sabe qué es lo que tiene y los síntomas son parecidos todos. Entonces, hay que tener ese cuidado y pues nosotros pues llamamos a la población tanto a cuidarse, a ir a tiempo, de una vez para descartar, porque no nos sobran orotinenses en este cantón. A todos los que están, los queremos ahí. Y felicitar a toda la gente que también que de estos lugares específicos donde hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud, y tanto a Limbo, San Vicente, Cuatro Esquinas Oeste, Mastate, Guayabal, Piedra Azul, a todas las localidades, felicitarlos porque están haciendo un trabajo que sin duda es para el beneficio de la familia, para proteger a la familia, y eso es responsable, y por tanto los responsables tenemos que ser, sí, claro, el ministerio primero por avisarnos de que la situación está pasando, las demás instituciones por apoyarles, que es lo que tenemos que hacer, porque al fin y al cabo tenemos todos que cuidar a la ciudadanía, pero también la ciudadanía por responder y reaccionar, porque también sin la reacción de la ciudadanía pues no haríamos nada, ¿verdad? No haríamos cualquier esfuerzo, quedaría inútil, sería en vano. Y entonces un gran aplauso para todos nosotros como cantón y como comunidad por llevar esta campaña extraordinaria, ¿verdad? Por este nivel de dengue que se nos disparó adelante. Entonces, doctor, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que todas las personas que nos ven, igualmente este video queda colgado en la página, y podamos aprender un poquitito de realmente la importancia, y el llamado es muy sencillo. El llamado es: aprovechemos las campañas de recolección de no tradicionales que ya la municipalidad realiza, saquemos ¿qué es lo que tenemos que sacar? Todo lo que acumule agua. Exacto. Cualquier cosa que acumule agua, que donde pueda criarse ahí el zancudito, eso tenemos que sacarlo de inmediato, limpiar nuestros patios, ¿verdad? Y si tenemos síntomas, salir volando para la clínica a consultar. Por más común que parezcamos, el dengue no es común. Dijimos, el dengue no es una gripe. Hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Porque es una ruleta rusa, donde no sabe qué es lo que tiene. Y básicamente ese es el mensaje. A todos y a todas, muchísimas gracias por participar también en esta transmisión. No contestamos preguntas porque no vimos preguntas aquí, pero creo que el mensaje está clarísimo. Doctor, sí, a usted las gracias por acompañarnos y esperamos seguirles apoyando en lo que necesiten. Muchas gracias, Jonathan. De verdad, yo quiero agradecer a su persona que nos ha apoyado en este tema, la Municipalidad lo tiene, que se apuntó desde el inicio, la semana pasada, y a toda la institucionalidad del cantón, ¿verdad?, que se ha sumado a esto. La empresa privada también se ha sumado. Es decir, hemos sentido realmente el apoyo. Creo que esta movilización es como
como un despertar en Orotina, ¿verdad? Donde podemos demostrar que hay articulación, donde podemos demostrar que hay empatía, ¿verdad? Y creo que esto es lo más importante. Pero si podemos resumir este llamado que usted estaba diciendo, es el llamado a participar de esta movilización. Mañana vamos a continuar desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 2 de la tarde. Vamos a hacer un recorrido por estos lugares que hemos identificado para seguir insistiendo, seguir motivando. El segundo llamado es para que las personas que tengan síntomas o crean tener sospecha de dengue consulten a tiempo, ¿verdad? Esto es como muy importante. El tercer llamado es para que aquellas personas sean responsables de sus propios residuos, sean responsables de su localidad, sean responsables de su territorio, sean responsables, digamos, de su patio, por decirlo así. O sea, hemos encontrado, usted está hablando ahora de criaderos, sí. Mire, cualquier objeto que pueda contener agua es un criadero del mosquito. Hemos encontrado, por ejemplo, aquí le robé a mi hija este artefacto que es como una losa sanitaria. Hemos encontrado este tipo de losas sanitarias, ¿verdad? Llenos de larvas de dengue. Hemos encontrado, por ejemplo, recipientes como este tipo, ¿verdad? Donde contienen, es una manera figurativa, pero son tarros, son baldes que puedan contener agua, que tengan pared, ¿verdad? Este tipo de recipientes plásticos, ¿verdad? Obviamente esto es algo gráfico, que puedan contener larvas. Es decir, hemos encontrado objetos, chapas, por ejemplo, de bebidas, ¿verdad? Que tienen agua y ahí hemos encontrado larvas. Y aquí quiero mostrarte acá algunas larvas que hemos identificado acá en sus diferentes estadios, ¿verdad? Hay unas que ya están en la última estadio, que es lo que se conoce como pupa, pero esto, ¿sabe una cosa, Jonathan? La gente a veces piensa que podría generar un gasto en tener que fumigar, por ejemplo, o también nos achacan a nosotros que el ministerio no fumiga, y no, la solución no está en la fumigación. ¿Sabe cuál es la solución? Usted no tiene que gastar o sea, no tiene que gastar dinero. Usted lo único que tiene que hacer es hacer esto y eliminar el depósito de agua. Y sobre todo, más allá que darle vuelta y quitarle el agua, ojalá sacar ese recipiente para que no se vuelva a llenar, ¿verdad? Y claro. La campaña, sí. Por el tema también del invierno que no ha terminado, pero usted no tiene que hacer una inversión grande, solamente usted encuentra un tarro, un balde, usted lo vierte y listo. ¿Cuánto le generó eso? Ningún costo. No le significó ningún costo para su economía familiar, y ese recipiente, si no lo va a utilizar, aproveche esta campaña y aproveche las campañas futuras que tiene la Municipalidad de Orotina para que usted pueda también limpiar los residuos, porque esos residuos son muy tradicionales. En la buena teoría, el residuo ordinario, o sea, el camión de residuos no se lleva la refrigeradora, no se lleva ¿verdad? Los baldes, los tarros, las llantas, tampoco las cocinas que tiene ahí tiradas, eso no se lo va a llevar. Por eso es que usted tiene que apuntarse a esta movilización nacional que estamos haciendo aquí en Orotina, y también a las futuras campañas que estará coordinando la municipalidad a través de su equipo de gestión ambiental. Muchísimas gracias, Jonathan, muchísimas gracias a todos los que se han apuntado en esta movilización. Yo creo que se me iría toda la tarde para decir nombres, pero gracias de verdad a todos, porque realmente hemos sentido el apoyo, y esta creo que va a ser la primera de muchas. Todo un placer, de verdad, ayudarles a ustedes, y sobre todo porque uno sabe que siempre está trabajando en función del bienestar de los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí. Doctor, muchísimas gracias a todos y todas, muchas bendiciones, y pues estos esfuerzos vamos a continuar haciéndolos, ¿verdad? Para también conversar de diferentes temas que son importantes, que se pueden abordar sin ningún problema con la tecnología también, y poder conversar con la gente también más de cerca. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.